Apreciados amigos y hermanos, con ustedes aquí el pastor Luis Aguiluz. Estamos ya en la lección 12. Se titula Dios es fiel. Esta lección nos muestra cómo el amor de Dios se manifiesta para con todos sus hijos, para con todos aquellos que realmente aman a Dios y quieren ser fieles a Él. En el capítulo 23 encontramos en el libro de Josué cómo el Señor muestra las promesas que van a venir como consecuencia de ser fieles en el futuro. En el capítulo 24 se hace un repaso de las bendiciones de Dios y cómo el Señor los condujo, mostrándoles cantidad de evidencias de su amor y de su fidelidad. Así que el libro de Josué nos presenta a un líder ya llegando a los últimos años de su vida, pero haciéndole ver al pueblo que solamente se puede alcanzar la victoria, la felicidad y el éxito cuando uno es obediente y fiel a los principios de Dios. Todo lo que el hombre puede hacer sin Dios no tiene ningún mérito. Solamente a través de Dios y de su Hijo Jesucristo podemos alcanzar la victoria en estos días, teniendo como ejemplo aquello que nos presenta la palabra de Dios. Los profetas tuvieron esa capacidad de poder ver lo que iba a venir y presentar al pueblo lo que Dios iba a hacer. Ahora a nosotros nos toca tomar esas promesas y llevarlas con nosotros, porque Dios es un Dios fiel que cumple. Aunque nosotros le fallemos, Dios nunca falla. Eso es lo que vamos a ver en el repaso de la lección de esta semana, así que preparémonos para estudiar la palabra de Dios. Queridos hermanos, una vez más queremos agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo constante y permanente. Gracias por sus oraciones y gracias también por darnos el apoyo a través de este canal de YouTube, compartiendo el repaso de la escuela sabática. Gracias a todos aquellos que se han suscrito y si por allí alguno todavía no lo ha hecho, le invitamos a que se suscriba y nos apoye de esta forma. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos apoya con el versículo de memoria cantado. Así que al final del repaso ustedes pueden escuchar a nuestro hermano Ezequiel. Y ahora vamos a ir a ver el versículo de memoria. Vamos a repasarlo allí en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Dice la palabra de Dios: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. El título de la lección es Dios es fiel, porque toda la palabra que Dios habló siempre se cumplió, porque Dios es fiel. La palabra de Dios es perfecta. El pacto que Dios hace con nosotros es perfecto. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Los que nos equivocamos o los que nos vamos por caminos extraviados somos nosotros. Y allí detrás de nosotros va el Señor buscando que rescatarnos. Por esta razón es importante que nosotros podamos tener esa seguridad de que estemos siempre del lado del Señor. No debemos descuidar nuestra relación con Dios. El estudio de la Biblia, la oración, el congregarnos, el compartir la palabra de Dios. Todas estas cosas nos ayudan a mantener nuestra vida espiritual firme, consolidada, avanzando siempre con esa bendita esperanza de un día ver a Jesús y morar con Él por la eternidad. Josué es ahora un anciano líder del pueblo de Dios, un hombre fiel al Señor que se mantuvo dando ese ejemplo que el Señor había buscado en este líder que, como les digo, trató siempre de agradar a Dios, trató siempre de ser fiel al Señor. En este discurso de Josué encontramos lo que había en su corazón, lo que él siempre manifestó, porque él siempre dijo que quería ser fiel. Él y su casa servir a Jehová. Él trató de cumplir todo lo que había jurado a sus padres. Dios es fiel y tenemos nosotros que ser fiel. Y la palabra de Dios nos dice claramente también, el apóstol Pablo dice, si nosotros
somos muertos con Él, viviremos con Él. Así que a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se presenta una línea que el hombre y la mujer deben de seguir, que es el camino hacia la salvación. Cualquier otro camino nos va a desviar, nos va a pervertir, nos va a sacar de la meta que nos hemos propuesto de un día estar con Cristo en las mansiones celestiales. Así que el Señor siempre ha hecho un pacto. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés. Dios siempre está haciendo pactos y el hombre lo falla, pero el Señor los renueva, porque la finalidad del pacto es salvarnos, salvarte a ti, salvarme a mí. El Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación. Y cada vez que nosotros fallamos, el Señor nos busca y quiere reanimarnos para que reajustemos nuestra vida a sus principios y podamos restablecer un nuevo pacto. El pacto de Dios es como un matrimonio. El Señor quiere que hagamos un compromiso a través del cual manifestemos fidelidad el uno al otro. El romper la fidelidad es como en el matrimonio, como cuando el hombre o la mujer son infieles y rompen ese compromiso de haberse reservado el uno al otro. Igual en la vida espiritual, cuando nos comprometemos en un pacto con el Señor quiere que seamos fieles, que no le fallemos, que no le saquemos la vuelta con un Baal, con esos ídolos del mundo, con Satanás. Así que el Señor, cuando presenta la tierra nueva y les dice pues que esta tierra se las da donde fluye leche y miel, que se la deben de repartir y que deben establecerse allí, y allí Josué, ¿no?, les refiere las victorias que Dios les ha dado a través de todo el trayecto, cómo Él ha vencido a los enemigos y cómo ha conseguido todos esos territorios, no por sus méritos, ni por su fuerza, ni por su capacidad, sino por el poder de Dios. Dios es poderoso. Así que los israelitas deberían recordar que solo podrían tener victorias cuando estaban del lado de Dios. Los enemigos no podrían contra ellos. ¿Por qué? Porque el Señor era su escudo y su protección. El Señor era quien iba a pelear por ellos, pero el Señor quería que ellos se mantengan fieles y leales a su palabra. Dios juró darles esa tierra y Él fue quien entregó en sus manos a los enemigos. Dios fue quien propició todo ese plan de salvación y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para darnos y entregarnos la patria celestial. Pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es dejarnos usar por el Señor. Entregarnos al Señor de todo corazón para que Él pueda obrar a través de nosotros. Todo el éxito de Israel debe atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Iniciativa divina porque Él es el que toma la decisión de buscarnos. Cuando Adán pecó, fue Dios quien le dijo, ¿dónde estás? Fue Dios quien lo buscó, quien Dios lo atrajo con cuerdas de amor. Así también hoy en día lo hace con nosotros. Como dice el apóstol Pablo, porque por gracia han sido salvos por la fe. Y esto no proviene de nosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre el plan de Dios ha sido que la salvación sea por medio de la fe en esa gracia maravillosa que Dios provee, no por obras. Abraham dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, que Abraham creyó. Y esa fe que tuvo, esa creencia en Dios, le fue contada por justicia. Justificación por la fe. Nada de lo que podía hacer Abraham podía salvarlo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que todos, desde Adán hasta el último, tendrán que ser salvos por medio de Cristo. Porque no hay otro nombre, no hay otro medio debajo del sol a través del cual podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Fiel es Dios que va a protegernos. Él nos va a cuidar. No permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir o soportar.
El Señor no va a permitir que Satanás nos acorrale y de tal manera que no podamos tener salida. Porque recuerden que Satanás tiene más poder que nosotros. Pero nosotros, cuando nos aliamos con Dios y Dios está en nuestro lado, nosotros tenemos más poder que Él. Así que nos conviene estar del lado del Señor. Nos conviene pedirle su ayuda. Y de esta manera podamos vencer al enemigo. Todas las promesas de Dios son sí en Él. Todas las promesas de Dios se cumplen porque Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios que cuando dice algo, lo cumple, lo realiza, lo hace. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros no tengamos palabra, Dios quiere educarnos, Dios quiere formarnos y quiere que aprendamos a serle leal. La obediencia a Dios, pues, es la condición para el cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado. ¿Cuál es el requisito? Obediencia. Adán y Eva pecaron por desobedientes. Y a través de la historia, la desobediencia ha sido el medio que ha alejado al hombre de Dios. Y Dios nos llama para que seamos obedientes, para que seamos respetuosos a su palabra, para que podamos seguir sus indicaciones. Allí en Josué capítulo 23, 1 al 5, dice: recuerda cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha protegido, cómo Dios los ha cuidado. Y nosotros tenemos que tener presente esto. El éxito nunca debe darse por sentado. Siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Recordando lo que Él ha hecho en el pasado, vamos a tener fe, esperanza y fortaleza para avanzar y para alcanzar las promesas futuras. Dios es maravilloso. Él ayudó al pueblo de Israel a conquistar esa tierra, que aunque estaba poblada por esos paganos, cananeos, impíos, Dios le dijo: a ellos ustedes los van a vencer con el poder de Dios. Dios los va a llevar para que ustedes tomen esas tierras. Esos pueblos tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon. Ahora serán desalojados. Dios luchó por ellos. El Señor peleó por ellos. No fue gracias al poder militar, no fue gracias a sus habilidades guerreras, porque no las tenían. Fue gracias a la intervención de Dios, como ellos consiguieron esa tierra, como ellos alcanzaron la promesa. Así que la victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la bendición y la ayuda constante y permanente de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Podemos alcanzar el éxito cuando Dios está con nosotros. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, vamos a estar a nuestra suerte. Vamos a intentar mucho, pero vamos a lograr poco o nada. Por esta razón, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, tenemos que aliarnos con el Señor. Tenemos que acudir a Dios y estar seguros de que estamos obedeciendo su palabra. Para conocer la palabra de Dios tenemos que ir a buscarla. Tenemos que ir y leerla y estudiarla. Tenemos que conocer a Dios a través de su revelación. Jehová es quien pelea por nosotros. Jehová es el que nos da el triunfo. Y ese triunfo viene a través del triunfo mayor, que es Cristo venciendo al enemigo en la cruz. Esa victoria de Cristo nos da victoria a nosotros. Nuestras armas son poderosas en Dios. Nuestras armas como seres humanos no tienen ningún valor si es que no están respaldadas por el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que solamente a través de Dios podemos revestirnos de todo el poder. Toda la armadura de Dios es la que nos ayudará a estar preparados para los tiempos malos y difíciles. La victoria espiritual sobre el pecado y sobre la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio, de la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es lo que nos asegura la victoria. Esto es lo que nos asegura el triunfo. Esto es lo que nos da el éxito, Cristo y este resucitado. Así que debemos confiar en la habilitación del Espíritu Santo, que es nuestra provisión para estos tiempos finales. El Señor ha prometido: he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos va a acompañar por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder para recordar, para hablar, para vivir y para resistir las tentaciones del enemigo. El poder viene a nosotros cuando nosotros nos acercamos y pedimos la ayuda y la bendición de Dios. Satanás está limitado para hacernos daño cuando nosotros invocamos la presencia de Dios. Porque el poder humano más el poder divino se convierte en un poder omnipotente. Y el enemigo de las almas no tiene ningún poder contra aquellos que están protegidos por el Señor. Es nuestra decisión buscar a Dios. Pero va a ser la bendición cuando tengamos la protección divina, cuando estemos seguros de que el Señor está con nosotros, de que hemos vencido con la sangre del Cordero, cuando hemos triunfado y hemos alcanzado victorias. El Señor nos permitirá entrar en esa patria celestial, en esa tierra que fluye leche y miel, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Mis queridos hermanos, ahora el Señor nos muestra que hay algo que nosotros tenemos que tener bien presente y abrir nuestros ojos, que es los engaños satánicos a través de la idolatría. Al pueblo de Israel trató de engañarlo, trató de llevarlos a aliarse con naciones paganas. Y estas alianzas tenían como objetivo, por medio de esa unión, llevarles a adorar ídolos. Por eso que en el Nuevo Testamento se enseña claramente que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No por racismo, no por tengamos desprecio de ellos, sino por nuestra salvación. Porque lo que van a hacer estos seres es alejarnos de Dios, apartarnos de Dios y hacernos adorar ídolos. Entonces vamos a ser atrapados por los engaños del enemigo. El peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad de las naciones restantes, sino su amistad. El peligro no era ser enemigo de ellos, sino llegar a ser amigos de ellos. Por eso cuando nosotros hacemos una amistad muy íntima con los incrédulos, viene un peligro. El peligro de que podamos identificarnos o hacer algo de simpatía con sus prácticas, con su forma de pensar, y vayamos alejándonos de nuestros principios bíblicos y de las cosas espirituales. Comencemos a acariciar sus ideologías y su falta de valores, porque valores muchos de ellos no lo tienen. No tienen el conocimiento de Dios, no tienen el temor de Dios. Tenemos que tener cuidado. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no es un consejo para no tomarlo en cuenta. Si el Señor lo dice, es por algo. Y el Señor sabe perfectamente que la trampa de Satanás es que los hijos de Dios se unan con los hijos de los hombres. Así pasó en el tiempo de Noé. Y por eso vino el diluvio. Así pasó en la época cuando Balaam, ¿no?, quería maldecir al pueblo y no podía hacerlo, y finalmente dio una estrategia de que se unan los del pueblo de Dios con los paganos. ¿Para qué? Para que fueran llevados a la idolatría. El peligro es finalmente la idolatría. Y el Señor quiere que tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy en día preservemos nuestra identidad. El Señor quería que el pueblo de Israel preserve su identidad, que sea esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y el Señor quiere que hoy en día nosotros también preservemos esa identidad. ¿Qué nos diferencia del mundo? ¿Qué nos separa de lo inmundo y que nos hace ser verdaderamente hijos de Dios? Invocar el nombre de un Dios, jurar por Él, servirlo o inclinarnos ante Él, tiene que ver, mis hermanos, con idolatría. El inclinarnos ante un Dios, el tomar el nombre de un Dios pagano.
el acercarnos a dioses falsos tiene que ver directamente con idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Satanás. Esos ídolos no es otra cosa que Satanás disfrazado de ídolo, para que nosotros le sigamos. Y para que tengamos de contexto, en el cercano oriente, en el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Y invocar o mencionar los nombres de los dioses en un saludo cotidiano era también llevado a tratar de adorarlo, ¿no? O mencionarlo en las transacciones comerciales. Significa reconocer su autoridad y contribuía también a que los israelitas buscaran el poder de ellos en su tiempo de necesidad, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar al Todopoderoso. Y hoy en día vemos muchas personas, ¿no? Ya que hay tantos santos o tantos ídolos, que cuando necesitan una ayuda buscan, invocan a esos santos o a esos ídolos o a esos seres, lo cual es aborrecible ante los ojos de Dios. El peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra, pues consistía en que Israel iba a perder su pureza espiritual. Se iba a contaminar con las prácticas malsanas, mundanas, paganas, y que iban en contra de los principios divinos. Hoy en día, de igual manera, vamos a adquirir prácticas no cristianas, y las prácticas cristianas que teníamos se van a ir diluyendo, se van a ir esparciendo o desapareciendo. ¿Por qué? Porque lo semejante atrae lo semejante. Aquellos que no oran nos van a llevar a no orar. Aquellos que no les gusta ir a la iglesia nos van a sacar de la iglesia. No podemos permitir que el enemigo trabaje a través de las personas que aparentemente son nuestros amigos o nuestros seres queridos o nuestros familiares que no tienen el temor de Dios. Tenemos que mantenernos fieles al Señor frente a estos engaños del enemigo. En el Nuevo Testamento pues exhorta firmemente a que los cristianos mantengan su pureza, mantengan esa unión con seres que conocen y aceptan a Dios, que tienen temor de Dios y que han decidido seguir al Señor. Vamos a tener una felicidad mejor que con un no cristiano, aunque también siempre hay riesgos, porque hay personas, mis queridos hermanos, que con el tiempo se alejan de Dios, pero por eso tenemos que mantener nuestra relación con Dios constante y permanente. Tenemos que abrir bien nuestros ojos. Si vamos a buscar pareja, tenemos que orar más que antes. Tenemos que pedirle al Señor que no nos deje llevar por los sentimientos o emociones, sino que seamos racionales y que podamos ver con nuestros ojos, no con los sentimientos, porque muchas veces son engañosos. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que ver qué nos aconsejan, qué nos orienta, qué nos dicen, qué es lo que otros saben que nos puedan enseñar para no caer en el error. Y si alguien nos da un consejo, escuchémoslo. No que entre por aquí y que salga por allá. Seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión, sino buscando la opinión del Señor. Finalmente, cuando venga la destrucción final, el día de la ira del Señor, va a caer sobre todos aquellos impíos o rebeldes. Y el día de la ira del Señor es el día del juicio final, o el día cuando el Señor venga a arreglar cuentas con todos. En ese día se encenderá la ira del Señor, la ira de Jehová. Y esa ira de Jehová es arreglar todas las cosas para bien. No permitirá el Señor que el pecado exista para siempre. No coexistirá el bien y el mal eternamente. El día que el Señor vaya a destruir el pecado, ese día es conocido como el día de la ira de Dios. Cuando caerá fuego del cielo, cuando destruirá todo lo malo, ¿no? Eso es la ira de Dios manifestada en el tiempo del fin. También recordemos
que en el Apocalipsis se habla acerca de esas 7 plagas postreras que caerán sobre los impíos. Los 7 ángeles soltarán esas plagas. Esas plagas son la manifestación de la ira de Dios. Pero es una ira que trae como consecuencia liberación y salvación. Ahora, Israel ya había experimentado la ira de Dios en el desierto, en la tierra prometida, y ahora estaba diciéndoles que esa ira iba a caer cuando se apartaran del pacto de Dios. Porque, mis queridos hermanos, el amor de Dios se manifiesta a través de todo lo que Él hace por nosotros. Pero cuando nosotros nos apartamos del amor de Dios, las consecuencias del pecado van a caer. Y esas consecuencias es la paga del pecado. Es la ira de Dios manifestándose en la destrucción del pecado y por consecuencia de los pecadores. Allí es donde se manifestarán las maldiciones del pecado. Y también se harán realidad todas aquellas cosas que Dios había anticipado. Porque Dios, que conoce el fin desde el principio y que conoce todas las cosas de antemano, Él nos advierte y nos dice: miren, el pecado va a traer este mal. El pecado va a tener que desaparecer. Yo les anticipo que ustedes busquen a Dios, se aparten de las tinieblas, vengan al camino de la luz, acepten a Jesús como su Salvador, y de esta manera escaparán de la ira venidera, del día de la ira. No debemos buscar nuestros propios caminos, aquello que nos agrada, que nos llama la atención, que impresiona nuestra mente y nuestros sentidos. Busquemos al Señor, busquemos el camino que, aunque sea angosto y difícil, nos lleve a la salvación, antes que ese camino ancho, ese camino que nos lleva a la perdición. El Señor nos llama. La Biblia, en primer lugar, presenta a Dios como un Dios amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar, listo para recibir a aquellos que vienen con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. La ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia al pecado y al mal. Así es. No podemos nosotros ocultar lo que Dios va a hacer. El Señor claramente ha revelado la salvación y la perdición. El día de la gloria de Dios, cuando Cristo venga a buscar a los redimidos, y el día del juicio, el día de la ira de Dios, el día en que todo tendrá que ser quemado, destruido, para rehacer las cosas y hacerlas nuevas. Recordemos que Dios no es que manifieste una ira insana, sino es la ira por el pecado, a tal punto que tuvo que enviar a su Hijo para que Él cargue todo el peso del pecado sobre sí y tenga que morir para que nosotros podamos vivir. Así que la ira de Dios ya cayó sobre Cristo. Cristo es el que ha cargado el peso de aquello que nosotros deberíamos cargar. Y si aceptamos a Cristo, vamos a aceptar esa liberación y vamos a aceptar esa salvación. No estamos exentos de la muerte, pero tenemos una promesa de alcanzar la vida. Y eso lo alcanzaremos solamente por medio de la reconciliación de nuestras vidas con nuestro Señor. Y el concepto de la ira de Dios, por último, lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. El Señor es un juez justo. Dios es justo. El apóstol Pablo dice que el Señor le dará una corona. Y no solamente, ¿no? El Dios justo me dará una corona. Y no solamente a mí, dice, sino a todos los que esperan su venida. ¿Quién va a dar esa corona? Ese Dios justo. El Dios que ha manifestado justicia. El Dios que nos justifica, que nos quita el pecado por la sangre de Cristo. Ese Dios maravilloso, porque es un Dios justo y bueno. Y los cielos declaran su justicia. Los cielos nos hablan de ese amor de Dios, de ese Dios maravilloso que quiere salvarnos. Así que debemos aferrarnos a Dios. Debemos mostrar nuestro apego a Dios, nuestra afinidad a Dios, así como Josué, ¿no? Esa fidelidad que lo caracterizó. Seguir al Señor, ser fiel al Señor. Y en el libro de Josué se nos presenta
a ese pueblo que trata de ser fiel y que trata de buscar al Señor. Pero también recordemos que posteriormente el pueblo de Israel se apartó del Señor. Y el libro de los jueces ya llega a manifestar cómo ellos hasta rechazaron. Queremos un rey como los demás pueblos, como las demás naciones. El pueblo solo se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque pierde su relación con Dios. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestro pacto para aceptar las bendiciones del pacto. Y eso se logra permaneciendo fiel a Dios. ¿Cómo? Recibiendo el amor de Dios para manifestarlo. El Señor mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor se refiere a una amplia gama de afectos, principalmente ese afecto hacia Dios, pero también hacia nuestro prójimo, ese afecto humano, ese apego amistoso, pero también hacia la pareja, también hacia los padres, hacia los hijos y hacia la lealtad a Dios. Ese término amor tiene un amplio espectro, un campo muy abarcante, y tenemos nosotros que entrar en ese amor, que practicar ese amor en sus diversas facetas. Tenemos que ser amorosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera de manera natural y espontánea a través de una relación personal con Él. Que nosotros pues mostremos ese amor a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón significa con todos los sentidos, con todas las fuerzas, con todos y cada uno de nuestros sentimientos. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda con ese amor. El Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. A través del pacto que Dios ha ido haciendo con sus hijos a través de la historia, ha tratado de conectarse y manifestar ese amor. Hoy en día, el Señor también quiere que hagamos un pacto con Él. Cuando yo acepto a Jesús y voy y me bautizo, comienzo ese pacto. Y el Señor quiere que le sea fiel. Porque ese matrimonio espiritual, esa unión espiritual, me va a llevar a alcanzar la victoria espiritual también, si es que yo me mantengo del lado del Señor. Todos los días, que nuestro primer trabajo sea consagrarnos a Dios, entregarnos a Él y buscar al Señor de todo corazón. Yo te invito, querido amigo, a que busques al Señor cada día, cada mañana, cada instante, que no pierdas de vista tu fe, que no pierdas de vista tu galardón, que recuerdes que el Señor está a tu lado siempre y que tú debes buscarlo intencionalmente, que tú debes acercarte a Él. Conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo y Dios te va a bendecir durante todo el día. Que Dios te bendiga y Dios es fiel. Mantengámonos fiel a Él. Nos vemos la próxima. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió, todo se cumplió.